Vaya a Hechos capítulo 1, por favor, conmigo. Y mientras que usted lo busca, la oración es que Dios hable a cada uno de nosotros hoy. El libro de los Hechos en realidad es una continuación de otro libro. Y es el único libro en la Biblia que no tiene fin, que no tiene un fin. Y creemos que Lucas escribió este libro, el libro de los Hechos. Lucas no era judío, Lucas era gentil. Y la razón por la cual creemos eso es por la introducción que da tanto en el libro del Evangelio según San Lucas como en el libro de los Hechos. Ambos libros están escritos para la misma persona, que era un hombre que se llamaba Teófilo. Y entonces creemos que Lucas escribió este libro, el libro de los Hechos. Para haber escrito este libro a Lucas, cuando comienza el libro de los Hechos, Lucas todavía no es salvo. Entonces, las cosas que él escribió tanto como el Evangelio, también según San Lucas, porque probablemente entrevistó a las personas que habían estado presentes cuando los eventos sucedieron. Como un reportero, ¿no?, que va a escribir un libro acerca de algún evento que él no estuvo ahí presente para todo el evento, pero va y escudriña y entrevista, y es muy probable que Lucas, por ejemplo, entrevistó a María y le preguntó, ¿cómo fue la visitación del ángel contigo? Y María le contó, le contó cómo el ángel había llegado a ella, y entonces Lucas lo escribió. Y el libro de los Hechos es una continuación del Evangelio según San Lucas, y la Biblia nos dice a nosotros que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y eso es importante que no pasemos por alto nosotros. Vamos a comenzar a leer desde el verso 1 y vamos a leer hasta el verso 8. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Comenzó, ¿ok? No ha terminado todavía. Jesús todavía sigue haciendo cosas. ¿Dirían amén a eso? ¿Verdad? Él todavía está haciendo cosas. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Inmediatamente Lucas nos introduce, no que no había sido introducido antes, pero aquí Lucas inmediatamente nos introduce al Espíritu Santo, ¿verdad? Y nos dice que dio mandamientos por el Espíritu Santo, Jesús, a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cuándo comenzó Jesús a aparecerse? El primer domingo después de la Pascua, el domingo de resurrección. ¿Se acuerdan? Jesús comenzó a aparecerse a los discípulos, se apareció a las mujeres, se apareció a María Magdalena, se apareció a Juan y a Pedro, y se apareció en esa tarde a los 2 discípulos que iban caminando rumbo a Emaús. ¿Recuerdan la historia? ¿Recuerdan los eventos? Desde ese día, desde el día de resurrección, por 40 días Jesús se les estuvo mostrando a los discípulos. Y la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15 que en una ocasión se presentó a más de 500 hermanos juntos. Había una reunión grande de discípulos donde Jesús se aparece y se presenta vivo de entre los muertos. Por 40 días estuvo él presentándose a ellos, con muchas pruebas, dice aquí, indubitables, pruebas que no se podía negar que él era el que había sido crucificado. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Tomás? Mete tu dedo por la herida del clavo en mi mano y mete tu puño por la herida del costado
en mi lado. ¿Se acuerdan? Y entonces él está diciendo esto, ok. Estando juntos, estos son los discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, lo primero que les dice a los discípulos es quédense, ok, quédense en Jerusalén, ok. ¿A qué tanto de ustedes les gusta quedarse quietos? Es duro para gente que está ocupada quedarse quieta. No, déjeme explicarle algo acerca de estos 40 días. Este es el tiempo de primavera. Jesús fue crucificado en abril. Estamos hablando de abril, mayo, junio. Y estos son días de mucha actividad. Y para una cultura agrícola, como era la cultura en Israel, que la gente vivía de la agricultura, de sembrar, de cosechar, de estar ocupado en todo esto, no era fácil para ellos quedarse en un solo lugar. ¿Qué tanto de ustedes batallan para quedarse en un solo lugar? ¿Verdad? Hay veces que hay gente que es muy, ¿cómo le diré? Hyper, ¿verdad? Parecen un gato nervioso en esteroides, ¿verdad? Entonces, es lo primero que les dice, y luego les dice también que esperen, y les dice que se queden en un lugar señalado, porque ellos no eran de Jerusalén. Les dice que se queden en Jerusalén, pero ellos no eran de Jerusalén. ¿Ellos de dónde eran? La mayoría de ellos. De Galilea. Eran de Galilea. Y venían a Jerusalén, subían a Jerusalén solo para celebrar las fiestas. Pero ellos tenían trabajo en Galilea. Ellos tenían cosas que hacer en Galilea. Y Jesús les dice, se quedan en Jerusalén. Solo les señala un lugar específico donde se van a quedar. Y luego les dice algo, esperen. Esperen. ¿Ok? Nosotros, en la cultura en la cual vivimos, se nos hace muy difícil quedarnos quietos en un lugar. Especialmente en los tiempos cuando vivimos. Las cosas aquí nos gustan rápido y más rápido. Yo recuerdo la primera computadora que nos regalaron cuando mis hijas estaban creciendo y necesitaban una computadora para su trabajo. Un sobrino mío me regaló una computadora y cuando tú te conectabas con una línea de teléfono al internet, ¿verdad? Hacía ping, ping, ping y se conectaba y se tardaba minutos para conectarse. Y ¿se acuerdan de AOL? You've got mail. Y se nos hacía rápido, ahora nos desesperaríamos con una computadora tan lenta. Vivimos en una cultura así. Nos gusta andar a la carrera. Si el límite es 55 millas por hora, corremos a 60. Si es a 65, corremos a 70. Y si es a 70, corremos a 80. Nos gusta andar a prisa. Y este es el problema, que creemos que Dios se va a mover a nuestro paso y Dios no se va a mover a nuestro paso. Dios quiere que nosotros aprendamos a esperar en Él. Y eso es lo que batallamos nosotros en este tiempo, en esta cultura para hacer.
Esto ha infiltrado aún nuestros servicios de adoración. Medimos la adoración que va a durar de un tiempo a otro tiempo y ahí se va a acabar la adoración. Y luego medimos el sermón de un tiempo a otro tiempo y ahí se va a acabar el sermón y tenemos que salir de las puertas de la iglesia a cierta hora. Y el problema es que Dios no siempre trabaja así. Yo creo que puede haber un orden, puede haber un cierto orden de servicio, pero últimamente, cuando el orden del servicio no está rendido al tiempo del Espíritu Santo, vamos a perder algo. Y a lo mejor lo que perdemos va a ser lo más importante, y eso va a ser la visitación soberana de Él. Y entonces les dice estas dos cosas primero. Se van a quedar en Jerusalén y van a esperar. No, ellos esperaron 10 días de cuando Jesús, por el Espíritu Santo, les dio esta orden de quedarse en Jerusalén. Esperaron 10 días. Y les dice Jesús por qué es importante que ellos esperen ahí. Porque van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y les dice que van a recibir poder. Esas dos cosas Jesús les promete a los discípulos. Le dice, van a ser bautizados con el Espíritu Santo y van a recibir poder. No, yo les voy a decir que yo no sé si ellos sabían exactamente de lo que Él estaba hablando. Yo no sé si ellos sabían, si ellos entendían lo que Él les estaba diciendo, que les iba a suceder. Now, les dice algo interesante acerca del Espíritu Santo, y quiero que me pongan atención en esto. Les dice, el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Okay. Now, cuando leemos del Espíritu Santo en el Evangelio según San Juan, Dios le dice dos cosas a los discípulos acerca del Espíritu Santo. Les dice el Espíritu que está con vosotros. No sobre vosotros, con vosotros. Esta palabra quiere decir, cuando la estudias un poco, quiere decir que te va a acompañar. ¿Okay? Te va a acompañar. El Espíritu Santo está con ustedes ahorita, los está acompañando ahorita. Y luego les dice, pero va a estar en ustedes. Pero aquí no dice que va a estar con ustedes ni en ustedes, sino va a venir sobre ustedes. Son cosas diferentes. No es lo mismo. Cuando nosotros venimos a Cristo, y la palabra esa de estar con ustedes es una palabra interesante, es que te va a acompañar. Estar en ustedes quiere decir que va a vivir en ti. Es la misma palabra que encontramos en el Nuevo Testamento cuando la Biblia dice que María estaba embarazada. La criatura estaba dentro de ella. La criatura se va a ir un poquito curioso o ridículo, pero la criatura no estaba en José. La criatura no estaba en Elizabeth. La criatura estaba en María solamente. ¿Okay? Y es la misma palabra que otra vez usa cuando dice que Jesús nació en Belén. Es la misma palabra. No nació en Jerusalén, no nació en Jericó, nació en Belén. Cuando una persona viene a Cristo, Dios viene a estar dentro de nosotros, el Espíritu Santo viene a estar dentro de nosotros. Ya no está solamente con nosotros, ahora está en nosotros, vive en nosotros. Si estuviera aquí una persona que no es cristiana esta noche, el Espíritu Santo no está en ellos. El Espíritu Santo solamente habita dentro de los cristianos. De nadie más, solamente dentro de los cristianos. Si tú has rendido tu corazón a Jesucristo, el Espíritu Santo no solamente está contigo, está en ti. Desde el momento que tú te convertiste, Él vino a hacer residencia en ti. Pero aquí no está diciendo que va a estar en ti. Aquí está diciendo va a venir sobre ti.
Y la idea aquí, cuando dice que va a venir sobre ti, es la idea como que va a venir a cubrirte. Usa la palabra bautizar. ¿Ok? Now, cuando usamos la palabra bautizar en el Nuevo Testamento, en su forma más simple es esta, es sumergir. ¿Ok? Cuando una persona es bautizada, la sumerges en el agua. ¿Qué tanto de ustedes han sido bautizados? Te sumergieron en el agua. Pero la palabra tiene todavía un significado más profundo. Y eso es que cuando te sumergen en el agua, en el sentido cristiano y en la palabra griega, no solamente te están sumergiendo en agua, te están sumergiendo en alguien. Okay. Now, voy a hacer esto a ver si no se enojan los papás conmigo. El domingo y el lunes tuvimos a nuestros nietos con nosotros, 4 de ellos, a Lía, a Esteban, a Eva y a Yura. Y mi esposa tiene un jacuzzi y se querían bañar. Mi esposa les dijo, se van a bañar, déjanos bañarnos en el jacuzzi, abuelita, déjanos bañarnos ok, está bueno. Los 4 en el jacuzzi y pusieron el agua y mi esposa les echó globitos y se llenó de globitos y estaban ellos bañándose en el jacuzzi. Anoche mi esposa estaba cansada y le dije, déjame y te preparo el jacuzzi para que te metas en el agua calientita y te relajes y ahí nomás quédate. Cuando fui al jacuzzi, el jacuzzi estaba bien sucio. No solamente bañó a mis nietos, les quitó todos esos jets que están ahí. Y entonces tuve que bañar el jacuzzi, tuve que lavarlo, porque si nomás lo lleno de agua, la mugre que estaba en mis nietos se le va a pegar a mi esposa. ¿Sí me entienden? Cuando tú eres bautizado en Jesús, entonces Jesús y tú vienen a ser uno, vienen a sumergirse. ¿Sí me entiendes? La idea es, yo creo que se las he explicado antes, muchos de ustedes no se recuerdan de esto, pero nosotros crecimos pobres, mis hermanos y yo crecimos pobres. A mí me compraban 2 pantalones por año y 2 camisas. Era lo que mi papá me podía comprar a veces por año. Y era un día festivo para nosotros cuando nos compraban un pantalón nuevo. Era algo emocionante para nosotros. Mi papá nos llevaba, yo recuerdo, a JCPenney. Una vez estábamos en el norte de los Estados Unidos, en Las Piscas, y mi papá me llevó a JCPenney y me compró un pantalón gris. Nunca se me va a olvidar. Me gustaba tanto ese pantalón gris que él me compró. Pero cuando tú manchabas una camisa, no la tirabas. Si tú la manchabas y la mancha no se le podía quitar, tu mamá iba a la tienda y compraba una tinta. ¿Ok? Y entonces en el zinc echaba la tinta y luego metía tu camisa allí y la pintaba de otro color. Y eso, a lo mejor tu camisa era blanca, compraba una tinta azul y cuando salía la camisa había absorbido no solamente el agua, sino la química, el color que estaba allí, y tenías una camisa azul. Cuando tú eres bautizado, que la Biblia dice que eres bautizado, la idea es que tú te haces uno con el que te estás bautizando. Por eso era importante, no porque el bautismo era en el nombre de Jesús, el bautismo desde Mateo 28 era en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Pero en el libro de los Hechos dice que se bautizan en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que están diciendo? No que te ibas a bautizar en el nombre de Jesús, sino que para los judíos ellos iban a entender que te estabas haciendo uno con Jesús. Que Jesús era ahora el Mesías y que tú como judío estabas creyendo en Él
Y la idea era que tú te estabas identificando con Él. Tú estabas confesando que eras uno con Él. ¿Sí me entiende? Te estabas haciendo uno con Él. Entonces, aquí dice que no vas a ser solamente que el Espíritu Santo va a venir sobre ti, sino que vas a ser completamente sumergido en el Espíritu Santo y que algo del Espíritu Santo se va a transferir a ti. ¿Sí me está entendiendo? Ya no va a andar Dios contigo, no va a vivir en ti. Ahora el Espíritu Santo va a hacer algo en ti, en el bautismo, que tú vas a empezar a manifestar poder. Tú vas a empezar a manifestar poder, porque lo que vas a recibir en el bautismo del Espíritu Santo no son lenguas, es poder. Es lo que vas a recibir. El Espíritu Santo va a venir sobre ti y tú vas a ser bautizado, sumergido en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va a impartir a ti poder. Todos digan conmigo, poder. ¿Ok? Algo sobrenatural iba a suceder en lo que Él está hablando aquí. Y entonces, cuando miramos la vida de los discípulos antes de Pentecostés y después de Pentecostés, parece que estamos hablando de discípulos completamente diferentes. Parece que estamos hablando de discípulos completamente diferentes. Del día de Pentecostés en adelante, cuando eso que Jesús prometió sucedió en ellos, todo cambió. Tenemos un Pedro que antes del bautismo del Espíritu Santo niega a Jesús 3 veces. Ahora tenemos un Pedro que valientemente se para el día de Pentecostés y predica un sermón tremendo. Algo cambió. Algo cambió. ¿Ok? Aparte de eso, nos dice en los versos que leímos, y voy a empezar a terminar por esta noche. ¿Ok? Les dice algo. Le dice, van a ser testigos. ¿Qué tantos de ustedes a veces han visto una película donde un mafioso lo van a traer a la corte porque está acusado de que cometió un crimen, y entonces los de la mafia buscan a los testigos, o vamos a decir un testigo, que vio todo lo que sucedió y que puede mandar a ese malhechor a la prisión, a la cárcel, y la mafia comienza a intimidarlo. Lo empieza a buscar y la policía lo esconde. ¿Han visto programas así en la televisión? A mí me gusta mucho ver Hawaii Five-O. I know it's corny, but I like Hawaii Five-O. Okay? No el nuevo, el viejo, con Steve McGarrett. Ratatán, tan, 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 ratatán, tan, tan, que va el carro en la arena, pero va haciendo y va en la arena. Efectos tremendos. Pero, ¿verdad? Y lo tienen y lo están tratando de intimidar, y la policía lo tiene protegido al testigo porque tiene miedo que la mafia lo vaya a intimidar y cambie su testimonio. La palabra testigo significa una persona que va a hablar de eventos que vio o que oyó personalmente, no se los contaron, ellos mismos lo vieron, pero está dispuesto a dar su testimonio aunque le cueste la vida. Para eso necesitas poder. Si te amenazaran a ti, ponte a pensar, si te amenazaran a ti que te van a matar, si tú testificas que Jesús es el Cristo, si tú te atreves a decir que Él resucitó de entre los muertos, si tú te atreves a decir que Él es Señor, y te puede costar la vida o te puede costar la cárcel, ¿lo harías de todos modos? A mí te van a separar de tu familia, te van a separar de tus hijos, de tus hijas. A lo mejor te amenazan que te van a quitar tu casa. A lo mejor te puede costar el trabajo. ¿Se acuerdan la película? No sé qué no se han visto la película Do You Believe? Parece que así se llama la película Do You Believe.
Y ponen el caso de un paramédico que es cristiano y lo llaman de emergencia a un caso donde un tanque se cayó arriba de un hombre y lo tiene apresado, y el hombre se está muriendo, y él se acerca a él y lo está tratando de atender y está hablando que por favor manden la ayuda para quitar el tanque de él, y el hombre se está muriendo. Y le dice el hombre: tengo miedo, me estoy muriendo. Y él trae una cruz de madera en su bolsa y la saca y se la pone en la mano y le dice: aprieta esto. Y empieza a hablarle de Cristo y empieza a orar con él. Y en eso llega la esposa del hombre y se enoja porque ellos son ateos, y se enoja y le dice: ¿qué es lo que hiciste? ¿Quién le dio derecho a este hombre? Y lo llevan al hombre a corte. Y lo está demandando la mujer. El hombre muere, pero muere salvo, pero lo llevan a corte a él, y sus supervisores le dicen: mira, pídeles disculpa, pídeles perdón, promete que nunca vas a volver a hacer esto. Y él les dice que no puede hacer ello, que él no puede prometer que no va a volver a hacer eso, porque es cristiano, y si se presenta en la misma oportunidad, él lo va a volver a hacer por el alma de la persona. Y entonces le quitan todo. ¿Estarías tú dispuesto a ser testigo de lo que Jesús hizo en ti y por ti? No importa lo que cueste. Porque esa palabra testigo es la misma palabra que se usa cuando habla de Esteban, que lo apiedraron, y dice que Esteban fue un mártir. Es la misma palabra, testigo. Entonces significa no solamente una persona que va a dar testimonio de algo personal, algo que sabe. ¿Sabes tú que Jesús es el Señor? ¿Sabes tú por qué la Biblia dice en el libro de Romanos que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Cristo y confesares con tu boca que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo? ¿Sabes por qué? Porque en esa cultura, si un soldado romano se te acercaba y te preguntaba: ¿quién es el Curios? ¿Quién es el Señor? Tú tenías que decir: César es el Señor. Y si tú decías: Jesús es el Señor, te podía costar la vida. Entonces no era nomás de confesar algo que tú creías en tu mente. Era una convicción tan profunda que tú le ibas a hacer, no importa que te costara. Y el Espíritu Santo viene sobre los cristianos el día de Pentecostés, y todos los apóstoles, con la excepción de Juan, fueron martirizados. Todos murieron por su fe, todos ellos. Marcos murió en Egipto, arrastrado detrás de un caballo hasta que su cuerpo se quedó en pedazos. Tomás murió en la India hablando de Jesucristo, traspasado por una espada. A Pedro lo crucificaron al revés. A Pablo lo decapitaron. ¿Cómo pudieron ellos dar un testimonio tan fuerte? Que Pablo, estando enfrente de César, según la historia, nos dice que Pablo apareció enfrente de César Nerón 2 veces. La primera vez que Pablo se paró delante de César y dio testimonio y testificó de Jesucristo, César Nerón lo dejó ir. Después lo volvieron a traer otra vez, acusado otra vez, y cuando Pablo, según la historia, cuando Pablo le testificó de Jesucristo y César Nerón lo mandó matar, dicen que Nerón se empezó a volver loco. Este hombre llegó a ser tan malo que le decían la bestia. Cuando hacía sus fiestas, cubría a los discípulos, a los cristianos, los cubría de chapopote, los colgaba en cruces y luego les prendía fuego para alumbrar sus fiestas. La iglesia sufrió terrible persecución, pero estuvieron dispuestos a ser testigos donde quiera que fueran y dar testimonio de Cristo.
Ahora, no nomás se acabó allí, porque Dios prometió estar con la iglesia. Y cuando dijo el Espíritu Santo va a venir sobre ti, te va a dar poder, vemos al Espíritu Santo acompañando a los cristianos con señales sobrenaturales. El mismo día de Pentecostés, ¿qué sucedió con la iglesia? Se abrió el cielo, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como dijo Jesús que iba a suceder. Empezaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Y luego dijo Pedro, van a soñar sueños, van a ver visiones y van a profetizar. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, vemos que para la iglesia, para los discípulos, no solamente para los apóstoles, sino para los discípulos, hablar ellos con Dios y que Dios hablara con ellos era tan natural como tú y yo platicar. Es más, cuando Esteban estaba dando su vida por el Evangelio, que lo estaban apiedrando, él tuvo una visión antes de morir. Y él dijo, yo veo el cielo abierto y yo veo al Hijo de Dios parado con sus brazos para recibirme. ¿Y sabe qué hizo la gente que lo estaba apiedrando? Se enfurecieron más todavía por lo que él estaba diciendo. O sea que cuando tú recibes el poder del Espíritu Santo, cuando Dios te bautiza con el Espíritu Santo, no cuando eres cristiano que Él viene a vivir en ti, sino cuando Él viene sobre ti, te va a llenar de poder y tú vas a ser diferente. Y vamos a entender esto, que un cristiano no es una persona normal. No es. Mira, quiero presentártelo de esta forma para ver si me entiendes. Los terroristas de los cuales oímos en la radio y en la televisión no son gente normal. Esta gente es loca, esta gente está fanática, está endiablada. Cuando puedes decapitar un niño, cuando puedes violar una niña, cuando puedes quemar gente, familias enteras dentro de una casa, esta gente está endiablada, está poseída por algo que no es normal. Esta no es una actitud de una persona normal. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Entendemos que hay un poder sobrenatural, diabólico, operando en ellos, controlándolos a ellos. Pero vamos a voltear la moneda. Un cristiano vendido a Cristo, un cristiano entregado a Cristo, no es una persona normal. Esa persona, Dios dijo que con esa persona, dijo, yo le voy a mostrar visiones, yo le voy a mostrar sueños, yo los voy a usar para que profeticen. Y luego en 1 Corintios capítulo 12 nos habla acerca de dones manifestados en los cristianos, dones de lenguas, dones de milagros, dones de discernimiento de espíritus, dones de interpretación de lenguas. Nos nombra ahí 9 dones, pero no son todos. En otras palabras, el cristiano vive en lo sobrenatural. Tiene este ingrediente que no es solamente lo normal. Podemos estudiar la Biblia, pero la estudiamos. ¿Cuál es el ingrediente sobrenatural? Dios nos la revela. Hay cosas en la Biblia que no entendemos. Nos humillamos a Dios, le preguntamos y Dios interviene y Dios nos enseña cosas que no sabíamos antes. Podemos en la noche acostarnos y Dios mostrarnos un sueño sobrenatural. Podemos estar nosotros orando y ver una visión de algo sobrenatural. Yo me acuerdo cuando teníamos una carpa, la habíamos parado aquí y yo tenía tanto miedo predicar en una carpa. Todas las noches invité a alguien que viniera a predicar. La última noche nadie quiso venir. Y me tocó predicar a mí y esa noche se llenó la carpa. Y me acuerdo que me subí al púlpito y cuando iba a empezar a predicar, empecé a predicar y luego en medio de mi predicación, atrás de la carpa yo tuve una visión.
Vi un banderón que iba volando en el aire y llevaba un número escrito y dije, Señor, yo estoy mirando esto, pero yo no sé qué es. Y me dijo, ese es un número de teléfono. Hay alguien aquí que yo le mostré un número de teléfono y necesitan llamar ese número de teléfono. Y cuando yo mencioné eso, un hombre que estaba enfrente dijo, ese soy yo, Dios me mostró un número de teléfono. Entra lo sobrenatural, ya no eres tú solamente. La Biblia dice que ellos salieron testificando por todo rumbo, Marcos capítulo 16, y el Señor obraba con ellos con señales y maravillas. O sea que Dios te ha dado a ti el poder. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, si estás dispuesto a esperar, si estás dispuesto a quedarte quieto, entendiendo que eso es lo más importante de tu vida y para tu vida, si tú estás importante a quedarte quieto con Dios, a esperar con Dios, entonces Él te va a visitar y cuando tú ores por un enfermo, Dios va a estar ahí contigo con su poder. Cuando tú testifiques a una persona, Dios va a estar ahí con su poder. Yo recuerdo, salimos aquí en una casa por allá. El hermano no me acuerdo cómo se llamaba, estoy tratando de recordar su nombre, tenía un nombre, Cándido, que ya está con el Señor. Él y yo salimos, íbamos caminando, entramos en una casa y estaban dos mujeres vestidas sugestivamente y nos estaban haciendo burla. Y me acuerdo que cuando abrí mi Biblia y les comencé a leer, me dijo el Señor, léeles esta palabra. Y comencé a leerles acerca de Isaías capítulo 53. Comenzaron a llorar las dos mujeres. Recuerdo mi esposa levantó y marcó un número de teléfono que Dios le mostró. Al otro lado contestó una persona que el teléfono de ellos estaba desconectado. El teléfono estaba desconectado de la pared. Ustedes no se acuerdan de esos teléfonos que se conectaban en la pared. Estaba desconectado y el teléfono desconectado timbró. Y ella lo contestó. Y mi esposa le habló por su nombre y le dijo, pero es que el teléfono está desconectado, ¿cómo timbró? O sea que el cristiano, ¿cuándo espera? Cuando se queda quieto, esperando que Dios lo revista del poder de lo alto, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Y nosotros hemos estado tratando, escúcheme por favor, estamos tratando de hacer las cosas en nuestra propia fuerza y estamos frustrados. Porque no vemos los resultados. A veces ya ni creemos. A veces oramos sin creer que algo va a suceder. Y eso no es normal. Pero hemos olvidado cómo quedarnos quietos y cómo esperar. Y se nos ha olvidado lo que Dios nos prometió. El Espíritu Santo está esperando que tú te quedes donde yo te diga y te quedes quieto por un momento. El Espíritu Santo está esperando venir sobre ti, pero no puede porque andas de un lado para otro. Y crees tú en tu mente que si tú no haces algo, Dios no va a hacer nada. Y por eso andas aquí y allá. Oh, es que si yo no lo hago, Dios no puede hacer nada. No, Dios te necesita a ti y a mí como necesita un dolor de cabeza. Lo que Dios nos pide es párate, quédate, espérame. Y yo te garantizo que voy a hacer algo en ti, contigo y para ti. Esa es la exhortación de Dios a la iglesia. Be quiet, wait, sit. Vamos a orar. Padre Celestial, oh, te doy gracias, Señor, porque nos revelas tu corazón y tu corazón esta noche le dice a la iglesia, yo estoy a punto de hacer algo, estás al precipicio de que algo suceda,
Estás en la mera orilla de que algo se rompa, pero necesito que me escuches, necesito que me esperes, necesito que dejes ir y dejes de estar tratando de hacer las cosas con tu sabiduría y con tu fuerza. Necesitas escucharme. Yo quiero hablarte, yo estoy hablando, yo estoy ahorita, pero estás tan ocupado que no puedes oír mi voz porque todo lo estás tratando de hacer en tu fuerza. No quiero que leas devocionales, quiero hablarte personalmente a ti. Quiero enseñarte a ti. Señor, tú eres el mismo, no has cambiado. Usa tu iglesia hoy. Úsanos a nosotros hoy. Úsanos para que todo alrededor de nosotros sea sacudido, para que todo alrededor de nosotros sea transformado. Úsanos cuando hablamos, úsanos aún con la mirada, úsanos cuando ponemos manos. Úsanos, Señor, para que tu poder se manifieste y seamos testigos del poder tuyo. Espíritu Santo, ven sobre tu iglesia como el día de Pentecostés. Ven con poder sobre tu iglesia y transfórmanos en ese cuerpo sobrenatural que es tu iglesia. Vuelve el libro de los hechos manifestado en y por medio de nosotros. Espíritu Santo, te invitamos, invade nuestro espacio, invade nuestro tiempo, invade nuestros planes, cambia todo lo que tú quieras cambiar, haz todo lo que tú quieras cambiar. Ya estamos cansados y fatigados de hacer las cosas en nuestra fuerza y conforme a nuestro entendimiento. No alcanza, Señor, no alcanza, pero tú eres todopoderoso. Para ti lo mismo son las tinieblas que la luz. Tú eres el Dios de todo poder. Tú rompes toda autoridad espiritual, diabólica y satánica, mental, física, emocional. Tú derrites cáncer, Señor, como el calor derrite, Señor, la cera. Tú eres todopoderoso. Tú puedes hacer libre a cualquier cautivo. No importa la droga, no importa el alcohol, no importa la pornografía, no importa ninguna cosa. Tú tienes poder para hacernos libres. Una palabra tuya basta para darnos dirección, para darnos, Señor, sabiduría, para iluminarnos y abrir nuestro entendimiento y quitarnos la carga y la pesadez de las cosas que nosotros dejamos que Satanás nos eche encima. Espíritu Santo, ven nuevamente sobre la iglesia, bautízanos nuevamente con tu poder. Espíritu Santo, gracias, gracias, porque estás con nosotros, estás en nosotros. Pero ahora te pedimos, ven sobre nosotros. En el nombre de Jesús, ven sobre nosotros. Ven sobre nosotros. Ven sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah.